Saludos hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí ya listos para poder comenzar con la transmisión correspondiente a este día. Hoy vamos a terminar la tercera conferencia correspondiente al tema que hemos estado manejando esta semana. Hoy vamos a hablar sobre cómo vencer la tentación. Hemos venido hablando del carácter, de la naturaleza de la tentación. La segunda conferencia trató de cómo opera, cómo es que la tentación lleva a cabo su trabajo maligno sobre la vida de los seres humanos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo vencerla, cómo derrotarla, ya que esta va a ser una lucha permanente. Lo primero que quiero aclarar es que cuando hablo de vencer la tentación, no hablo de una victoria definitiva, en el sentido de que la tentación la vamos a derrotar una vez y nunca jamás nos volverá a molestar. Eso no es posible. Eso no será posible jamás. La única manera como la tentación podría dejar de incidir en nuestra vida es cuando ya estemos a la presencia del Señor. Cuando ya hayamos abandonado este cuerpo que es corrupto en sí mismo, que se corrompe con facilidad. Al vencer, al salir de este cuerpo, entonces la tentación no volvería a molestar más nuestra vida. De lo contrario, la tentación será un asedio permanente. Ahora, la victoria de la cual yo voy a hablarle a usted esta noche, la victoria que podemos tener sobre la tentación, consiste en por medio de la palabra, darnos cuenta de cómo podemos vencerla cada vez que ella aparezca en nuestra vida. Cada vez que ella se manifieste, nosotros podemos derrotar la tentación. Pero necesitamos entender cómo. ¿Por qué razón? Porque yo, como no quisiera que la tentación la pudiésemos vencer una vez y que nunca jamás la tentación volviera a dañarnos. Pero la verdad de las cosas, eso no es posible. Como lo vengo diciendo, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos dentro de esta naturaleza pecaminosa, la tentación siempre va a buscar ocasión con nuestra vida. Mas sin embargo, sí podemos triunfar sobre ella, y es lo que yo quiero demostrar en esta tercera conferencia. Yo opté por comenzar a hablar sobre la tentación porque es la puerta al pecado. Porque la otra semana quiero comenzar una serie de estudios que tienen que ver con la doctrina del pecado. Necesitamos conocer esa otra fase de la lucha espiritual de nuestra vida. Después de conocer la tentación, cómo ella nos incita, cómo ella incide en nuestra vida, vamos a conocer en realidad que el hecho de consumar la tentación, ello implica avivar el pecado en nuestra vida. Por eso la otra semana, con la ayuda del Señor, estaremos hablando del pecado, de cómo termina el trabajo que la tentación comenzó en nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de esa victoria que sí podemos tener sobre la tentación. ¿Sabe? Cuando uno va a enfrentarse a un enemigo, por ejemplo, en nuestra sociedad hay múltiples competencias a través del fútbol, a través del boxeo, a través de diferentes deportes. Y siempre el entrenador hace dos cosas. Una,
quiere potencializar lo mejor de sus jugadores, pero también quiere encontrar las debilidades del oponente que se va a enfrentar con él en la cancha. El diablo siempre va a andar buscando el área en la que usted y yo somos más débiles, y por ahí intentará él penetrar nuestra moral, nuestra integridad, nuestra fidelidad, nuestras convicciones, con miras a traer una desestabilidad espiritual y sobre todo volver a romper ese vínculo que nos ha unido a Dios a través de Cristo Jesús. Por eso se hace necesario que cuando nosotros vamos a enfrentar la tentación, conozcamos mucho de ella. Ya hablamos en la primera conferencia acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, acerca de sus actividades, el origen más que todo, la que tiene su origen en el mal. Ya vimos cómo opera. Hoy vamos a hacer un resumen de estas dos primeras conferencias para, por medio de estos 6 principios que voy a compartir, podamos entender de qué manera sistemáticamente podemos estar preparados mentalmente, espiritualmente, para cada día mantener una vida de disciplina, luchando potencialmente contra este fenómeno, como usted le quiera llamar, contra este aspecto de la vida que no tiene distinción de clase social. La tentación se llega a la vida del rico, del pobre, del negro, del blanco, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar ahora a analizar estos 6 aspectos que nos van a ayudar a entender cómo tener una victoria sobre la tentación. Vamos a entrar de lleno con el primero de ellos. Se hace necesario, hablando del número 1 ya, se hace necesario que cuando uno va a enfrentar la tentación, conozca 2 cosas: su naturaleza y su alcance. Su naturaleza, ¿por qué? Porque la tentación es algo humano. Aunque es de naturaleza espiritual, es algo humano. Es decir, no es algo que viene de afuera, es algo que nace de adentro. Entonces, partiendo de aquí, tenemos que entender que la semilla para la tentación la producimos nosotros. La tentación se alimenta de nuestra vida cuando nosotros tergiversamos una necesidad por un deseo. Si bien es cierto, hay deseos muy buenos, pero muchas veces la degradación moral de nuestra vida hace que una necesidad la convirtamos en deseo, y es ahí donde abrimos una puerta para interactuar estimulados o bajo el estímulo de la tentación. Por tanto, entender la naturaleza de la tentación es un primer paso para avanzar en esta lucha espiritual. Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, Santiago capítulo 1, versículo 13, vamos a analizar detenidamente este versículo del cual hemos estado hablando a lo largo de esta serie de estudio. En el verso 13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, mire lo que dice Santiago, cuando alguno, ya sea cuando usted o cuando yo, sentimos que estamos bajo la influencia de la tentación, lo primero que hay que establecer es lo siguiente: nunca atribuirle a Dios, como decir, Dios me está probando, porque eso es otra cosa. Dios me está tentando es una cosa y Dios me está probando es otra cosa. Pero hay que entender que Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco Él tienta a nadie. Por tanto, tenemos que descartar en primer lugar el hecho de que la tentación no tiene su origen directamente en el diablo ni en Dios, sino que tiene su origen en nosotros mismos. ¿En qué sentido? Santiago dice en el verso 14,
sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo o cuando por su propio deseo es atraído y es seducido. Entonces, tomando en cuenta esta explicación de Santiago, tenemos que comprender que la naturaleza de la tentación es humana, aunque es espiritual, nace en nosotros. Ella encuentra en cada una de nuestras vidas ese antídoto, ese combustible que la activa y que hace que ella pueda ejercer una influencia, una hostigación, porque la tentación es una hostigación, es como un deseo que fastidia hasta que lo cumplimos, hasta que nos complacemos. Por tanto, es importante que nosotros entendamos cómo es que la naturaleza de la tentación funciona y el origen de la misma, para que seamos conscientes de que siendo un deseo que nace en mí, quiere decir que yo tengo que tener la disciplina necesaria para lograr controlarla, para lograr educarme y no permitir que esa hostigación, que ese deseo que está ejerciendo una presión sobre mí, no me deje vencer, sino que yo lo controle. Por eso Santiago nos deja muy claro que cuando alguno es tentado, no le atribuya a nadie, sino que cada uno es tentado, dice Santiago, cuando por su propia concupiscencia o por su propio deseo es atraído y seducido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros obedecemos la tentación? Cuando cedemos a ella, cuando nos debilitamos. Santiago dice, entonces, dice, el deseo, una vez o después de que se ha cumplido, de que se ha satisfecho, viene el deseo y saca a luz el pecado. Y una vez que el pecado es activado en nuestra vida, produce la muerte. Entonces note usted que tenemos que concluir en este primer aspecto tres cosas. Uno, la tentación no proviene de Dios. Dos, la tentación tiene su origen desde adentro, desde mí mismo. Es posible que Satanás, conociendo el desequilibrio moral en mi vida, él también impulse esa tentación o impulse esos deseos que se encuentran dentro de nuestra vida. Ahora, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, en el capítulo 10, verso 13 de la primera carta de Corintios, comprobamos que la tentación es de origen humano. Satanás lo que hace es aprovechar esa debilidad que se encuentra en nuestra vida. Satanás lo que hace es aprovechar esa oportunidad que él tiene en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice lo siguiente así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Note lo que dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por tanto, esto me da esperanza a mí. Esto me da confianza, esto me garantiza que yo puedo estrictamente tener una victoria sobre la tentación, porque su origen es humano, aunque su naturaleza sea una lucha espiritual. Ya lo voy a explicar más adelante, qué tiene que ver esto siendo un conflicto humano y convertirse en una lucha espiritual en nuestra vida. Ahora, Pablo agrega un elemento importante. Pero fiel es Dios, dice Pablo. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, ninguna tentación va a sobrepasar nuestras capacidades. Eso nos tiene que quedar muy claro. Podemos ejercer el control sobre ellas, dominarlas, disciplinarnos en esos deseos, en esos antojos, en esos caprichos y ponerlos en orden. Porque ninguna tentación va a sobrepasar nuestras capacidades. Por eso dice el apóstol Pablo:
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mire cómo es la misericordia y la fidelidad de Dios. O sea, nos ama tanto que nos guarda aún de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo añade todavía mucho más de la grandeza de Dios. Dice Pablo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué importante es que nosotros podamos comprender todo lo que la palabra nos obsequia como conocimientos, como sabiduría espiritual, para que podamos luchar objetivamente en contra de toda instigación de cualquier aspecto en lo que se quiera manifestar la tentación en nuestra vida. También añade el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice el apóstol Pedro, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjese que la tentación degrada tanto al ser humano que después de que lo domina y lo somete a atender cualquier capricho que se le antoje, degrada su carácter, degrada la moral, deforma su espíritu, a tal grado que esta persona se convierte en un estado tan crítico, viene a caer en un estado crítico que se vuelve rebelde, obstinado, obsesionado. Por eso es que aparecen muchos violadores, muchos que tergiversan su moral dentro de su vida y se acostumbran a vivir dentro de lo malo como si fuera bueno. Pero Pedro dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? ¿A quiénes? A los piadosos, es decir, aquellos que estamos en una lucha por vivir en una obediencia total a la voluntad del Señor. Cuando Dios nos mira esforzándonos, Él sabe poner un cerco de protección para no ser derrotados, para no ser vencidos. Ahora bien, tenemos que entender algo. Si sucumbimos en la tentación, automáticamente el pecado será activado en nuestra vida y con él aparecerá síntomas de muerte. Usted sabe que los seres humanos morimos en 3 dimensiones. ¿Sabía que los seres humanos morimos en 3 dimensiones? La primera muerte es la muerte espiritual. Esa es la primera muerte. Se rompe la comunión entre Dios y nosotros y dejamos de experimentar deseo de alabar, adorar a Dios, de servir a Dios. La persona, cuando cae bajo la instigación de la tentación, comienza a morir a todas las disciplinas espirituales. Ya no lee la Biblia, ya no ora la Biblia, ya no está de ninguna manera conectado con Dios. Empieza a dejar de congregarse y comienza a volverse en un apóstata. Progresivamente va saliendo de la iglesia y después es enemigo de la iglesia. Por eso los seres humanos morimos en 3 dimensiones. La primera es la muerte espiritual. La segunda es la muerte física. Muchos mueren a causa de haber muerto espiritualmente. Empiezan a vivir una vida de placer, de hostigación, de desenfreno, de lujuria, de placeres. Y eso hace que en un motín, en una provocación, en un descontrol, en una fiesta, en una cantina o en un pleito con amigos por cualquier situación, terminan acabando con su vida. Esa es la segunda etapa en la que morimos. Y si morimos espiritualmente y morimos físicamente y llegamos a morir eternamente, ya no hay más esperanza. El hombre puede ser resucitado de la muerte espiritual, y si muere físicamente, aunque muera en Cristo, va a resucitar.
Pero si el hombre muere ya para la eternidad, automáticamente fue condenado para vivir eternamente separado de Dios, y ahí ya no hay más nada que hacer por la vida de nadie. Acuérdese que la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, tenemos que entender la naturaleza y el alcance de la tentación. La tentación es capaz de hacernos daño más de lo que no nos habíamos imaginado. Ahora fíjese, dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. La primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Mire cómo la tentación puede destruir al hombre en todos sus aspectos. Versículo 9 del capítulo 6, en la primera carta de Timoteo dice: porque los que quieren enriquecerse, muchos andan detrás del dinero, quieren tener estabilidad económica y lo quieren hacer de la manera ilegítima. Entonces dice la palabra: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sabe? Por eso muchos se meten a negocios ilícitos. Por eso muchos se meten a la extorsión, se meten a la venta de estupefacientes, se meten a negocios ilícitos, porque necesitan dinero y quieren andar un buen carro, quieren tener una buena casa, y queriendo enriquecerse caen en esta tentación, la tentación del dinero. Pero hay algo más que quiero señalar del alcance de la tentación, porque mire, nada es que la tentación pueda destruirnos en algunos aspectos. La tentación, si la dejamos crecer y apoderarse de nuestra vida, puede hacer que las promesas del Señor nunca se cumplan en nuestra vida. En el libro de Números, en el capítulo 14, en el libro de Números, en el capítulo 14 y en el versículo 20, mire cómo dice la palabra: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, note esto, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Vea usted, la tentación es un aspecto que incide de manera hostidiosa sobre nuestra vida, hostigándonos hasta que cumplamos un deseo desenfrenado. Pero no solo eso, también la tentación también es una irritación para Dios. Cuando Dios ve que usted y yo nos deleitamos en la tentación y que coqueteamos mucho con ella, estamos irritándolo a Él, porque es como ver a un niño jugando con un alacrán, es como ver a un niño jugando con una serpiente, es como ver a un muchacho adolescente jugando con fuego, y uno le dice: no jugues con eso, te vas a quemar. O usted le dice a alguien: no jugues con ese cuchillo, no jugues con ese cuchillo. Usted se irrita de ver a su hijo que insiste en un juego peligroso. La tentación es un juego peligroso que irrita a Dios, y Dios dice: el que me ha tentado, el que me ha irritado, no verá la tierra prometida. En este caso, a los hijos de Israel que lo tentaron más de 10 veces, que lo habían irritado, Dios les perdonó. Fíjense esto, Dios los perdonó, pero no los permitió entrar a la tierra prometida. Entonces es posible que vamos a ser salvos, pero que muchas de las bendiciones que Dios ha tenido determinadas para nosotros, para esta vida, nunca se harán realidad. De esa manera Dios traerá disciplina y castigo por andar coqueteando con el pecado. Por eso tenemos que entender que las tentaciones pueden hacer que nuestra vida no pueda alcanzar nunca las promesas que Dios nos ha hecho para esta vida. Entonces, vayamos al siguiente aspecto. Después de identificar la naturaleza y el alcance de la tentación, tenemos que reconocer
tenemos que reconocerla dentro de nuestra vida e identificarla. Porque vea, no solo es saber que la tentación existe. Ah, no, si yo he visto fulano pecó porque cayó en la tentación. Yo he visto a muchos caer en la tentación. No, no se trata de ese conocimiento. Cuando hablo de reconocerla, cuando hablo de identificarla, hablo de hacernos un autoexamen. Estoy hablando de darle vuelta a los ojos. Darle vuelta a los ojos y dejar de ver el pecado del hermano y dejar de ver la tentación del hermano para ver internamente en qué nivel, en qué grado se encuentra mi vida pisando el terreno de la tentación. De repente tenemos que ser más conscientes y hacernos un autoexamen, hacernos una autoevaluación para darnos cuenta que tenemos que entender que nosotros necesitamos identificar dentro de nuestra vida la tentación, porque de repente hay cosas que quiero, que no las necesito, y que de repente son una seducción primaria, a donde de repente el enemigo está queriéndome llevar a acostumbrarme hasta que se vuelva normal en mí jugar con ciertos juegos peligrosos. Fíjense esto, en Romanos capítulo 7, verso 18. Vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 18. Vamos a leer un aspecto importante que tenemos que necesariamente nosotros reflexionar en ella. Verso 18 dice el apóstol Pablo así: y yo sé que en mí, nótelo, por favor, cuando leamos escrituras como esta del apóstol Pablo específicamente, hay que prestar mucha atención, porque a veces el apóstol Pablo nos quiere mostrar una idea y hay que buscársela bien profunda dentro del juego de palabras que él dice. Dice Pablo: yo sé que en mí, pero él especifica, en mi carne, no en mi alma, no en mi espíritu, no en mi espíritu, sino en mi naturaleza. Dice Pablo: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, reconociendo en mi naturaleza humana, no mora el bien. Usted no puede negar esto. Usted tiene que darse cuenta que usted puede ser, como lo he venido diciendo, un gran profesional. Usted puede ser un tremendo abogado, un tremendo pastor, pero ninguna profesión que usted y yo ejerzamos va a cambiar nuestra naturaleza humana. Entonces, si el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios al cual admiramos por todos sus logros y por todo lo que Dios a través de él nos ha regalado, él mismo habla de sí mismo y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, abro paréntesis, en mi naturaleza humana, cierro paréntesis, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, ya hablando de su espíritu, pero no el hacerlo. Esto describe la lucha de contrarios en los que nosotros vivimos. De repente nosotros en el subconsciente adentro decimos: no, me tengo que consagrar, tengo que ser fiel, tengo que ser leal, yo tengo que obedecer, tengo que servir a Dios. Pero cuando usted ya se lo propone, encuentra una oposición adentro de usted. Entonces hay que reconocer o identificar la naturaleza de la tentación dentro de nuestra vida. Salmo 51, verso 3. Los grandes hombres de Dios, hermanos, los grandes hombres de Dios, ellos fueron conscientes. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer hoy en día? ¿Quiénes somos para no imitar a estos hombres y para no tomar su ejemplo? ¿Quiénes somos para no copiar de ellos esta enseñanza enriquecedora? El salmista David, en el Salmo 51, verso 3, él dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Note usted, dice David: yo reconozco mis pecados.
Yo reconozco que en mí el querer hacer el bien está, pero no el hacerlo. Reconozco mis rebeliones. Yo sé que el pecado está dentro de mí y tengo que ser consciente de ese estado espiritual de mi vida para no bajar la guardia, para mantenerme siempre en oración y en estudio de la palabra. Y dice Isaías 59:12. Estos grandes hombres, hermanos, nos han dejado ejemplo de cómo enfrentar la tentación. Isaías 59:12 dice lo siguiente: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestra iniquidad, y conocemos nuestros pecados. No podemos salirnos de ese guión, no podemos salirnos de esa línea. Aunque estemos en Cristo, aunque estemos orando, aunque estemos estudiando, aunque hayamos entregado nuestra vida al Señor, el pecado siempre está ahí, esperando un descuido para volver a reinar. La tentación está ahí, esperando un descuido para hacer que nos equivoquemos. No podemos entonces estar pendiente del pecado ajeno. Suficiente trabajo con estar pendiente de los míos. Yo como pastor no puedo estar pendiente de los pecados de la iglesia. No, hermano, me voy a terminar condenando. Cada quien tiene que cuidar su propia vida porque es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto. El tercer aspecto para vencer la tentación es rechazarla. En otras palabras, no obedecerla. Un rechazo rotundo, un no, nada de sí o no, no es no. La Biblia dice: sea vuestro hablar sí, sí, o en algunos casos no y no. Aquí no hay alternativa, no estamos hablando de negociar. La disciplina no es negociable, el compromiso no es negociable, la fidelidad no es negociable, los valores espirituales no son negociables, los valores morales no son negociables. Por tanto, el rechazo rotundo a la tentación implica no obedecerla, y es no y no, no es sí o no, es no, rotundamente no. ¿Qué hacer para ello? ¿Qué hacer para no obedecer la tentación? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos da la clave para eso. Capítulo 6 de Romanos, en el versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, el pecado logra establecer un reinado en nuestra vida valiéndose de nuestros deseos, valiéndose de nuestras necesidades. Él quiere tergiversar en mi vida las necesidades por deseos, por antojos, por caprichos. Por eso dice Pablo: no reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, la clave es no obedecer. Negarme rotundamente a someterme a cualquier placer incorrecto, indebido. La respuesta tiene que ser no. Ahora bien, ese es el número 1, no obedecer. Número 2, verso 13. Dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vea usted, cuando el pecado logra reinar, establecer un reinado en nuestra mente, en nuestras emociones o en alguna área moral de nuestra vida. Cuando nosotros somos vencidos en la tentación y empezamos a atender y a complacer un capricho, un deseo. Entonces, una vez que obedecemos un deseo, el pecado comienza a establecer gobierno. Por eso hoy en día tenemos personas que dicen: no sé cómo dejar de fumar,
no sé cómo dejar de ver pornografía, no sé cómo dejar de practicar X o Y pecado, no sé cómo dejar la droga, no sé cómo dejar de ir a los nightclubs, no sé cómo dejar de ver novelas. Hay gente que no entiende cómo, ¿por qué? Porque ya es esclava, ya el pecado gobierna, tiene un gobierno, hay una autoridad demoníaca, espiritual, maligna sobre su vida, y esta persona ya no se puede liberar. Pero hay que luchar contra ella. ¿Y cómo? Negando a obedecerla. Negándonos a obedecerla. En la medida que nos negamos a obedecerla, entonces el pecado va a ir perdiendo dominio, control, va a ir perdiendo ese terreno y nosotros vamos a ir ganando esa batalla. Pero hay otra manera también de no obedecer la tentación y la vamos a encontrar en Colosenses capítulo 3. Mire usted lo que el apóstol Pablo nos recomienda en Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 5: haced morir lo terrenal en vosotros. Esto de hacer morir es un verbo que indica acción, una acción que me corresponde a mí. Yo tengo que trabajar mi vida. Yo tengo que trabajar en mí. Usted tiene que trabajar en su vida. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre su propia vida, identificando elementos terrenales y humanos que pueden destruir nuestra vida. ¿Y cuáles son esos elementos terrenales? Dice Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es lo mismo que la idolatría, cosas por las cuales, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es importante entonces que entendamos que nos corresponde a cada uno de nosotros saber, claro, usted sabe, yo sé, cuando en nuestra vida se está levantando un deseo que no es la voluntad de Dios. Y somos responsables de detenerlo y decirle: mi hijo, va para abajo. Usted inmediatamente se muere dentro de mí porque no va a reinar más en mi vida. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo en una vida donde la parte emocional es demasiado estimulada. Vea usted, nosotros vivimos en un mundo donde la sensualidad está por arriba en todo. Hoy, para vender llantas, dice las mejores piernas para su carro y ponen las piernas de una mujer. Para vender cigarro, la mujer. Para vender las cervezas, la figura de la mujer. O sea, por todos lados la inmoralidad y la sensualidad está siendo instrumento de comercio, porque necesitan estimularnos sensualmente para que por medio de la sensualidad nosotros aceptemos un modelo de vida que, aunque parece bonito, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos identificar cuáles son esos elementos terrenales que en nuestra vida no deben de crecer, no deben de avanzar. Ahora vea lo siguiente, vamos al cuarto aspecto. Necesitamos aprender a confesar la tentación. No digo írsela a contar a alguien. No estoy hablando de que cuando menciono la necesidad de confesar la tentación, no le estoy diciendo que usted se la va a ir a contar a su pastor, si fuese necesario, sí, o a un anciano, a una persona madura, hablar con alguien que tenga madurez, no alguien que sea chambroso. Porque si usted le cuenta sus cosas íntimas a alguien inmaduro e irresponsable, le aseguro que le va a terminar destruyendo. Nunca hable de sus cosas íntimas con personas inmaduras, con personas irresponsables, incluyendo si sus pastores no son maduros y no saben guardar discreción, tampoco les cuente nada, porque en primer lugar usted necesita aprender a confesar. Cuando digo confesar es hablar de la tentación, pero hay alguien con quien usted sí puede hablar de la tentación, y es con Dios, es con Jesucristo, es con el Espíritu Santo. Si fuese necesario y usted necesita que alguien le ayude a orar,
y que alguien le dé un consejo, entonces busque personas maduras. No vaya a buscar a cualquiera, porque después van a andar revelando en las redes sociales las cosas que usted le contó. En un momentito de pleito le van a tirar por la ventana todos los trapos. Entonces, pero sí es importante que entendamos este aspecto de confesar la tentación. Vamos a Proverbios capítulo 28. Mire, es de alguna manera imposible, y no solo imposible, sino que no se puede hacer. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice lo siguiente: el que encubre su pecado, el que oculta su pecado, el que esconde su pecado, el que esconde sus tentaciones, dice la Biblia, no prosperará. Mire qué sentencia. El que trata de esconder la realidad de su pecado o la vulnerabilidad de sus tentaciones, el que no quiere hablar con nadie al respecto, dice la Biblia, no prosperará. Por eso tenemos un montón de hermanos, un montón de creyentes hoy en día moribundos, que tienen años de estar en la iglesia y nunca cambian, nunca son transformados, nunca crecen espiritualmente. Nunca encontramos en ellos una evidencia de que están madurando en la fe, porque toda la vida callan. A ellos nunca les pasa nada. El diablo nunca los tienta, nunca están débiles, nunca tienen problemas. Toda la vida andan bien. Yo le voy a decir algo, es imposible ayudar al que anda bien. Toda aquella persona que está bien, que no necesita ayuda, que todo está bien, usted no le puede ayudar, y de repente usted le mira y ve que esa persona no progresa, no avanza, no crece, y usted le apela y le dice: hermano, ¿qué ha pasado? Que tanto año usted no ha entrado al discipulado, no quiere manejar una célula, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, y esta persona toda la vida está bien. Entonces dice el proverbio: el que oculta su pecado no va a prosperar jamás. Usted necesita hablar de sus pecados, usted necesita hablar de sus debilidades. Y si no tiene una persona de confianza en la tierra, en el cielo hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede hablar con ellos sobre los aspectos más débiles de su vida y decirle a Él: ayúdame con esta mi debilidad. Y seguro que Dios le va a ayudar, porque dice Pedro: sabe liberar el Señor de tentación a los piadosos, a los que en verdad no quieren pecar. Ahora, el Salmo 32, versículo 6. No se puede, hermano amado. Mire, es como que usted esté enfermo. Hay personas que están enfermas y no le quieren contar a su familia que están enfermas. Hay personas que fueron diagnosticadas con enfermedades de las cuales ellos les da vergüenza. Le detectaron el SIDA, le detectaron cáncer, y a ellos les da pena hablar de esas enfermedades con la familia, y dicen para no hacerlos sufrir. No, uno necesita muchas veces hablar, porque el que no habla de sus enfermedades le pasa lo siguiente. Salmo 32, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice David: mientras callé, mientras oculté, mientras guardé silencio, mientras nunca confesé, mientras ocultaba, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Cómo fue liberado David de esto? Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sino que dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe? Hay alguien que lo va a perseguir cuando usted esconde el pecado. Si yo trato de esconder el pecado, si usted esconde el pecado, hay alguien que lo va a perseguir. Usted me va a decir: mi conciencia. No, hay personas que ya pecaron y ya se les olvidó. Pero hay alguien que no lo va a dejar en paz, y va a ser el Espíritu Santo. Porque Él redarguye de pecado, Él convence de pecado. Jesús dijo que cuando Él viniera, Él iba convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia.
Él es el que nos convence de pecado. Él va a estar ahí con el dedo puesto en la llaga. Él va a estar con el dedo puesto en la llaga sobre nuestra vida, recordándonos que hay una área en la que estamos repetidamente pecando, que hay una área que no la hemos sanado. Y Él no lo va a hacer por acusarnos, Él lo hace porque nos ama, porque quiere glorificarse, porque quiere salvarnos, quiere darnos vida eterna y quiere usarnos para su gloria. Pero si hay un pecado en nuestra vida que no lo hemos resuelto, sino que lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, el Espíritu Santo va a poner el dedo en la llaga y no nos va a dejar en paz. Por eso dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, hasta sentía que se enfermaba. Pero Dios quería que él confesara, porque Dios todo lo que quería era perdonarlo. ¿Qué es lo que quiere Dios con usted y conmigo cuando hemos caído en una tentación o hemos realizado la práctica de un determinado pecado? Dios quiere que lo confesemos para perdonarnos. Es todo lo que Dios necesita. Que seamos sinceros delante de Él, que reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado, para perdonarnos y darnos la victoria sobre el pecado. Pero si nosotros callamos, nos vamos a enfermar. Por eso el cuarto aspecto para vencer la tentación es confesarlo, y especialmente con el Señor. Ahora bien, el quinto elemento que vamos a analizar: nada haríamos con confesar el pecado. Nada haríamos con confesar el pecado si lo dejamos solamente en confesión. Después de confesar el pecado necesitamos estar seguros que nos arrepentimos. Porque mire, Dios ya está cansado. Y lo digo porque a veces nosotros los pastores ya estamos cansados de recibir a un miembro de la iglesia que semana a semana llega pidiendo oración porque pecó. Y uno dice, bueno, ¿y este hermano cuándo se va a arrepentir? Porque una cosa es confesar el pecado, otra cosa es arrepentirse. Entonces hay personas que necesitan estar a cada rato yendo donde el cura a confesar sus pecados. Eso no es bíblico. Usted tiene que confesar su pecado, pero tiene que pasar al siguiente paso, que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, usted seguirá pecando. Porque hay gente que cuando peca y es descubierta o siente remordimiento en su conciencia, estas personas pasan llorando y confesando el pecado. Lloran y confiesan el pecado. Y a cada rato piden perdón, pero no se arrepienten porque vuelven a reincidir otra vez en el error. Entonces necesitamos arrepentirnos. Pero ojo, aquí quiero explicar algo. Porque la falta de un arrepentimiento genuino hace que las personas no entiendan cómo poder llegar al altar con un arrepentimiento sincero y genuino. Entonces van, se arrepienten, son ministrados, se les da un abrazo, se les confirma el amor, se van para la casa tranquilos. A la siguiente semana lo vuelven a hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se va a arrepentir de un pecado, uno tiene que hacerse un chequeo, no solo de lo que hice, sino también por qué lo hice, desde cuándo lo hice, qué provocó que yo lo hiciera. Esto nos lo enseña la Biblia. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, encontramos la siguiente observación necesaria para la práctica de un arrepentimiento genuino. Verso 5, capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis, dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepentirse, hermano, de un pecado, de una falta, no es ir donde el pastor y decirle: pastor, mire, yo vengo acá porque pequé, la regué, hice esto, hice lo otro y no quiero que nadie se dé cuenta. Pastor, guárdeme la discreción, ore por mí. Porque a veces eso es solamente remordimiento de conciencia. Eso es solamente un dolor interno que no es más que una lástima, etcétera, etcétera. El genuino arrepentimiento pasa por, primero, identificar el pecado, confesar el pecado, pero número 3, recordar. Vea usted,
Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. El siguiente paso es, bueno, ¿qué me llevó a la práctica de este pecado? ¿Qué fue lo que me trajo hasta aquí? Hay que tratar de revisar para atrás. Hay que voltear a ver hacia atrás para mirar qué fue lo que me llevó a mí. Hay que llevar la mente a trabajar y revisar en el pasado qué no hice bien. ¿Dónde fue? ¿En qué momento abrí la puerta para que ese pecado entrara a mi vida y me haya traído tantos años destruyendo mi paz y mi familia, destruyendo mi relación con el Señor? Porque si usted no se da cuenta de cuándo fue que usted abrió una puerta, cómo la abrió y desde cuándo viene, usted lo va a volver a hacer otra vez, se le va a olvidar el dolor y lo va a volver a repetir. Yo conocí un hermano muy especial. Cuando yo era un miembro de la iglesia, este hermano nunca pudo dejar la bebida, nunca, y se congregó y era un líder, se graduó en el bíblico conmigo, era un tremendo hombre de Dios, daba gusto oírlo predicar, pero este hombre nunca pudo dejar la bebida, siempre pasaba por sus pulperías preferidas, sirviéndose un batanazo por ahí. Y muchas veces cuando iba a predicar iba bien encendido con la unción. Entonces, por eso dice la palabra, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo siguiente, haz las primeras obras. Hay personas que se arrepienten de sus pecados, pero hasta ahí. Siguen siendo las mismas, como que nunca se han arrepentido. Siguen siendo las mismas como que jamás sintieron el dolor del pecado. Y la palabra dice, haz las primeras obras. Si te vas a arrepentir, tienes que volver para atrás también para retomar las primeras obras. ¿Usted se acuerda cuando usted llegó a Cristo, que usted era el primero en llegar al templo? Recién abrían la iglesia y usted estaba ahí ya. Le decían, ayúdanos a hacer el templo, y usted era el primerito que estaba ahí. En las primeras convocatorias de ayuno y oración, usted era el primerito que estaba ahí. Las jornadas de oración en la madrugada, usted era el primero que estaba ahí. Es decir, cuando estamos recién convertidos, que estamos enamorados en ese primer amor con el Señor, olvídese, nos piden lo que sea que hagamos por el Señor y lo hacemos. Entonces dice la palabra, vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, arrepentirse tiene dos pasos importantes. Número uno, revisar desde bien atrás qué me llevó al pecado. Y número dos, volver a comenzar a hacer las primeras obras. Si no, el arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 2 verso 5. Mire usted, es peligroso. Fíjese que hay personas que pueden tener el corazón endurecido y no se dan cuenta. Y no tienen ese pleno grado de conciencia de que están endurecidos. Dice Pablo en Romanos capítulo 2 respecto a la vida de muchos hombres. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mi amado hermano,
Hay personas que están repitiendo y practicando continuamente un pecado y que se mantienen activos en él. Y este pecado cauteriza su conciencia a tal grado que llegan a un punto en el que su corazón está endurecido y ya no sienten que lo que hacen es rotundamente malo. Ese es un corazón endurecido. Y por la dureza del corazón, dice el Señor, es difícil que estas personas vayan al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Las personas que ya no saben cómo arrepentirse, que no pueden arrepentirse, es porque su corazón se ha cauterizado de una manera que ya lo tienen como una piedra insensible. Y lo único que está pasando con estas personas es que están amontonando ira. Lo que están es atesorando ira para el día de la ira. Porque hay recompensa para el que hace lo bueno y hay recompensa para el que hace lo malo. Recordemos que Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Vamos a analizar el sexto aspecto a estudiar en esta lucha para tener una victoria continua y permanente sobre toda tentación. Y esta número 6 la encontramos en Mateo 26:41. En esta recomendación crucial que Cristo hace. Usted y yo podemos cumplir las 5 anteriores y de seguro nos van a dar una victoria parcial sobre la tentación. Pero la victoria continua sobre la tentación, la clave la encontramos en Mateo 26:41. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vea usted, Jesús dice, velad. El término velad sugiere estar conscientes, activos, despiertos, listos, preparados, vigilantes, estar alertas sobre mí mismo. En otras palabras, la primera persona que yo debo de cuidar y pastorear bien es mi propia vida. Desde ahí comienza el trabajo pastoral. Y vean lo siguiente. Jesús dice, velad y orad. Dos acciones que tienen que ir a la par. Mientras dentro de un estado consciente me voy informando de quién soy, de cómo actúo y de los peligros que yo corro, entonces tengo que refugiarme en una disciplina de oración para buscar el respaldo del Señor en mi vida, para tener la victoria continua sobre la tentación. Ahora, Jesús menciona un aspecto importante y dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo amplió este aspecto de la enseñanza de Jesús. Y en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 16. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí está la gran batalla. Dentro de su espíritu, usted y yo amamos al Señor. Queremos ser leales al Señor, queremos ser obedientes, queremos ser fieles al Señor en nuestro espíritu. Pero encontramos una ley en nuestra naturaleza que está acostumbrada a este mundo y a los deseos de este mundo. Y el apóstol Pablo
menciona del verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Vea usted que no es un fruto de la carne, sino obras de la carne. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, otras parecidas a estas, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Vamos a ver, ¿podrá perder alguien su salvación por un aspecto como la envidia? ¿Podrá alguien dejar de ser salvo por la envidia? ¿Qué dirá usted? ¿Qué piensa usted? Dice, yo creo que no. Pues aquí dice la envidia, uno de los aspectos por los cuales muchos no van a entrar al reino de los cielos. Disensiones, contiendas, iras, celos. ¿Podrá alguien no entrar al reino de los cielos por los celos? Por ser demasiado enojado, por no controlar la ira, por causar divisiones. Usted dirá, bueno, no creo. Mire, yo le voy a decir algo. Si la Biblia lo dice, si el Espíritu Santo lo inspiró, es cierto. Una persona por envidia puede perder su salvación. No va a entrar en el reino de los cielos. Yo quiero que usted tenga plena conciencia del alcance de la tentación. Es una lucha permanente, hermanos amados. No podemos confiarnos. Entonces, las obras de la carne, todas estas que el apóstol Pablo menciona en una gran lista, que en Colosenses menciona otra y en Efesios menciona otra, la lista es grande de las obras de la carne, cualquiera de ellas puede hacer que perdamos la salvación. Ahora bien, el fruto del Espíritu solo son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando Jesús dice, el Espíritu está dispuesto, para la carne débil, está hablando de esto que Pablo está explicando aquí. Nuestra naturaleza humana está inclinada totalmente hacia las cosas de este mundo. Y el Señor nos llama a identificarlas y a desecharlas. Entonces, mi amado hermano, de esta forma, yo concluyo hoy 3 conferencias sobre la tentación. Si alguno de ustedes que me está viendo hoy no escuchó las anteriores, ahí en mi muro, en la página de Facebook, están las 2 conferencias anteriores. Es importante que consolidemos nuestros conocimientos bíblicos para poder luchar contra la tentación. Mire, hay una gran cantidad de hermanos caídos, hay una gran cantidad de hermanos descarriados, desanimados, hay una gran cantidad de hermanos que ya dejaron de servir a Dios como lo estaban sirviendo, aduciendo que son débiles, que no pueden mantenerse de pie. Mire, no crean esas mentiras del diablo. En la cruz del Calvario, Cristo tuvo una victoria total contra el pecado y contra el infierno. Por tanto, si nos refugiamos en la cruz, si nos refugiamos en Jesús a través de la disciplina de la palabra y a través de todo el consejo de la palabra, claro que vamos a tener una victoria sobre la tentación. Claro que vamos a poder vencer contra el pecado. Lo único que necesitamos es ser más estudiosos de la Biblia, practicar más la disciplina de la oración para empezar la batalla, la lucha entre obedecer y desobedecer. Usted necesita obedecer para no entrar en desobediencia. Y recuerde que el origen de la tentación es de adentro, dentro de nosotros mismos.
Por tanto, no podemos poner en riesgo nuestra vida. Cuidémonos de nosotros mismos. De nosotros mismos cuidémonos. Entonces, mi amado hermano, la otra semana, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar una serie de estudios. No sé cómo va a estar el programa para la otra semana, porque tengo entendido que como que la otra semana ya se habilita muchas de las actividades del país, incluyendo, creo, la iglesia. Vamos a confirmar con las notas informativas de mañana domingo para ver si es así. Pero igual vamos a compartir siempre algunos estudios por Facebook para poder ayudar la vida de muchas personas en su crecimiento espiritual. Por ahora, oremos. Oremos y permítame orar por su vida para que usted pueda recibir ese estímulo espiritual en su vida de parte del Señor. Permítame orar con usted y por usted en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de todos aquellos que han estado expectantes a través de, Señor, de Facebook para escuchar tu palabra. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que te glorifiques. Danos una victoria, Señor, sobre la tentación. Ayúdanos a triunfar sobre ella. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Padre, a conquistar, Señor, en toda lucha espiritual, para que podamos salir victoriosos, como dice tu palabra en Santiago, que al final podamos recibir la corona de vida que tú vas a otorgar a todo aquel que salga vencedor sobre la tentación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por habernos permitido compartir, Señor, estas conferencias, y también, Señor amado, por la vida de todos aquellos que han sido ministrados. Señor, ayuda al que está descarriado a que se reconcilie, al que está desanimado. Ayuda, Señor amado, a todo aquel que ha estado recibiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Padre, en el corazón de toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra y por el consejo y por el espíritu de sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo siga enriqueciendo nuestros corazones. Si Dios nos permite, nos miraremos, ya sea allá o ya sea desde acá, la próxima semana. Por lo demás, con permiso, saludo a todos los que estuvieron conectados. Veo aquí a Carlos Alvarado, a Héctor Loaiza, a Lagos Kevin, a Xiomara Celaya. Tengo también a Reinaldo Pavón, a Elizabeth Gutiérrez, bendiciones, a Mati Paz, a Crisel Munguía, a Aníbal Rodríguez, bendiciones, a mi sobrino Noé, a Aldo, Dios les bendiga, a Kaylee Ayala, Carla Pacheco, bendiciones, a Yepsi Luna, bendiciones Yepsi, Don Luis, Lilian Guillén, Gerson Mejía, a Mario Torres, Giovanni Hermanazo, a Gabriel Castro, bendiciones, a Ana Espinosa, a la hermana Dora López, bendiciones, a Noé Sánchez, desde el Níspero, no sé quién maneja esta página del Níspero, pero nos han estado viendo, Dios les bendiga, y un saludo a toda la gente del Níspero Santa Bárbara, a Francis Pineda, Melissa hasta San Juan Pueblo, la hermana Olga Díaz, a Arnold Durán, a Reinaldo Pavón, Pastor Armando Gosselin, a mi cuñis Jenny Cabrera, saludos, bendiciones. Hay una gran lista de personas conectadas, Dios les bendiga a todos, a Lastenia León, a Merlin, a Yeshua Castro, a Marianos Garage, no sé cómo se pronuncia, algo así, ahí me corregís.
a Stephanie Mejía, Elder Contreras, Dios te bendiga, hijo, un placer verte. Denilson, Isabel Orellana, Rosario Cruz, que me está reclamando que no la menciono. Un placer a todos, gracias, Dios les bendiga, nos miraremos en nuestras próximas transmisiones. Feliz noche para todos.